¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa. Esta comprendió varios periodos entre 1914 y 1918. Antecedentes. El creciente poderío alemán se había incorporado al club de las principales potencias y una de las tensiones producidas son por el reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a Francia, al término de la cual habían perdido las regiones de Alsacia y Lorena, que quedaron en poder de los alemanes. Las aspiraciones nacionalistas de diversos pueblos de la zona de los Balcanes y de Europa Central eran uno de los principales motivos de estos conflictos. Todas estas tensiones y desconfianzas provocaron un rearme masivo por parte de las distintas potencias europeas, tensando más aún el clima político reinante. Solo se necesitaba una excusa para que la guerra empezara. El nuevo emperador Guillermo II deseaba llevar a Alemania a la supremacía mundial. Es por esto que puso en marcha una política exterior más agresiva y expansionista a la del ex canciller. ¿Qué bandos se enfrentaron? Por consiguiente, a lo anterior dicho, surgió una división de las principales potencias en lo que serían dos bloques antagónicos. El primero de estos bloques, denominado la Triple Alianza, había sido creado por Bismarck en 1882. Estaba conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Los objetivos de este bloque eran garantizar un equilibrio europeo favorable a Alemania y simultáneamente mantener aislada a Francia. El segundo bloque, la Triple Entente, fue en parte una respuesta de algunas de las principales potencias europeas a la nueva política imperialista de Guillermo II, emperador alemán que destituyó a Bismarck. En 1893, Francia y Rusia firmaron un pacto que comprometía movilizar sus tropas en caso de que fueran atacadas por miembros de la Triple Alianza. Francia y Reino Unido decidieron aliarse en 1904, la Entente Cordial, que con la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. Luego, la Triple Alianza surge reincorporaciones por parte del Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Italia se cambia de bando. Por otro lado, la Triple Entente se anexa Japón, Estados Unidos e Italia, como ya nombramos. Causas. El imperialismo y colonialismo que se venía desarrollando desde hacía décadas en las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial sucedió el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Serbia, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio, por lo cual Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia sale entonces en ayuda de Serbia. Alemania más tarde declara la guerra a Rusia y a Francia. Inglaterra se declara a Alemania y así sucesivamente la Triple Entente y la Triple Alianza entra en guerra. Desarrollo. Una vez declarada la guerra, los alemanes invaden Bélgica y Luxemburgo en busca de una victoria rápida, pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marne, en la primera batalla del Marne. Allí se establecieron ambos ejércitos, que se basó en una cruenta guerra de trincheras durante 3 años, donde no hubo avances significativos de ninguno de los dos bandos. Se dio a conocer el término guerra de movimiento a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia, a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas. Mientras tanto, el ejército alemán abrió un segundo foco de ataque contra Rusia. Allí derrotaron sin mayores dificultades a las tropas zaristas, que se dan en retirada. Los alemanes avanzan en territorio ruso. El occidental y el oriental fueron los principales frentes de combate en tierra, pero no los únicos. Otros frentes de la Primera Guerra Mundial fueron el Frente Balcánico, el Frente de Oriente Medio, el Frente Italiano, el Frente Africano. En Extremo Oriente, lucha naval en el Pacífico y en el Atlántico. En 1915 y 1916, los submarinos alemanes
hundieron 2 barcos con tripulación estadounidense, causando la muerte de decenas de civiles. En abril de 1917, los Estados Unidos entran en conflicto en apoyo de los aliados. Tras la rendición rusa, Alemania ocupa Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y parte de Bielorrusia. Su estrategia es enviar todas sus tropas al frente occidental para buscar una victoria rápida antes de la llegada de los norteamericanos. La campaña decisiva comienza en marzo de 1918, pero los ejércitos alemanes, debilitados y cansados, no llegaron a cumplir su objetivo de atacar París. Las tropas francesas y estadounidenses obtienen una victoria definitoria en la segunda batalla de Marne. A partir de aquí, las potencias centrales no podrán recuperarse. Poco después, Bulgaria pide un armisticio y posteriormente se rinde el Imperio Otomano, y los italianos vencen a los austriacos. El ejército alemán es desarticulado en una batalla en Amiens. La derrota es irreversible. El emperador Guillermo II huye a Holanda. Consecuencias: 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles murieron, una cifra extremadamente elevada. Estas cifras son tan elevadas por los avances tecnológicos e industriales. La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremacía de las potencias de Europa y fortaleció la posición de los Estados Unidos y de Japón. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa. Las pérdidas materiales fueron enormes. Se supone que pasó los 186.000 millones de dólares. Tratados de paz impuestos a los países derrotados. Los objetivos de estos tratados eran el fin de la diplomacia secreta, la democratización de los estados y creación de la sociedad de naciones. Los tratados son Versalles contra Alemania, Saint-Germain contra Austria, Trianon contra Hungría, Neuilly contra Bulgaria y Sèvres contra Turquía. Así queda conformado el mundo luego de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro se dividió en Austria, Checoslovaquia, Hungría y parte de Yugoslavia. El Imperio Alemán pierde territorios que pasan a ser de otros países. Del Imperio Ruso surgen Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia y la Unión Soviética. El Imperio Otomano se reduce a Turquía y los países vencedores se reparten el resto del imperio. Serbia, Montenegro y parte del Imperio Austrohúngaro forman Yugoslavia.